Dios les bendiga en gran manera, hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Les voy a invitar a que puedan tomar asiento. Gracias a Dios por sus vidas, porque tuvieron la oportunidad de venir, hermanos. Ahorita yo sé que está el fútbol y todo, pero ¿cuántos vivimos a escuchar la palabra, a glorificar al Señor? A darle gloria y honra, ¿verdad? Dice que esa es la parte buena que no nos será quitada. Además, me voy a pedir que me acompañes ahí antes de orar a Juan, capítulo 20, verso número 6. Juan, capítulo 20, verso número 6. Te voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Y la palabra del Señor dice en Juan 26. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vamos a pedir que me acompañes a orar. Vamos a ponernos en la mano del Señor. Vamos a pedirle que el Señor nos hable en esta tarde, noche y día. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre. Porque tú nos enseñas, Padre eterno, con la finalidad de que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. Nos ponemos en tus manos creyendo que hablarás a nuestros corazones y nos guiarás a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que seas tú ministrándolos, Señor, que seas tú enseñándolos. Yo solamente me pongo en tus manos, creyendo que así lo harás. Te exalto, Señor, y te glorifico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El sudario doblado es la disciplina de Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de la disciplina? No de la disciplina de la cual se ejerce al momento de que una persona llega a fallar, a infringir, ¿sí? Infringir una ley de parte del Señor, sino más bien de la disciplina de aquellos que disponen su corazón para en todo momento cumplir con lo que el Señor pide. Nosotros vemos ahí claramente que el relato de la resurrección, generalmente nuestra atención se concentra obviamente en lo glorioso de Cristo resucitado. Ahí es donde se centra nuestra atención. Es lo que podemos llamar así: robó los reflectores, o roba las cámaras, o la vista se inclina hacia ese hecho glorioso de que Cristo resucitó. Ciertamente es importante porque es el centro del Evangelio, porque es el centro de todo, porque es el centro de la obra de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el que Él haya resucitado. Y generalmente nosotros, cuando leemos el pasaje que hace rato estábamos recitando, nuestro enfoque está en la resurrección de Cristo. Pero, hermano, en medio de este glorioso acontecimiento, el Espíritu Santo decidió dejar registrado un detalle aparentemente insignificante. Juan no solamente nos dice que el sepulcro estaba vacío, sino también nos dice que el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. En la Biblia no existe
existen detalles innecesarios. ¿Cuántos saben eso, no? Todos los detalles que nosotros podemos ver y que el Espíritu Santo inspiró a los hombres a que ellos plasmaran todos estos acontecimientos, hermanos, son importantes. Entonces, en la Biblia no existen detalles innecesarios. Todo debemos de entender, hermanos, que tiene un propósito. Todo tiene una enseñanza, todo tiene una aplicación. Tanto así que nosotros cuando leemos la Biblia, el Señor nos habla de diferentes formas con el mismo texto que ya hemos repasado una y otra vez. Y esto lo saben bien aquellos que han leído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces completamente la palabra de Dios. El Señor les habla de un propósito, de una enseñanza, pero todo tiene una aplicación. Ese sudario doblado, hermano, nos revela algo más. ¿Sí? Y este es el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre disciplinado. Un hombre que era disciplinado, hermano. Nos habla de su orden, nos habla de su disciplina, nos habla de su propósito, pero también nos habla de su excelencia y de su fidelidad. Entonces, es cierto que las cámaras se voltean hacia ese acontecimiento tan importante que no debemos de dejar a un lado, pero el Señor quiso a través de su Santo Espíritu que se hablara de este sudario que estaba completamente enrollado, que estaba representando la disciplina de parte del Señor, aún después de su muerte y de su ¿qué? Resurrección. Aún después de que Jesús haber vencido a la muerte, nos dejó una evidencia perfecta, ¿sí?, de una vida perfectamente ordenada. Hermanos, nosotros vivimos en una generación caracterizada por el desorden. Una generación caracterizada por el desorden. Personas que comienzan a hacer algo y no terminan. Personas que hacen una promesa y no cumplen. Que se motivan rápidamente, pero abandonan fácilmente aquello que el Señor les ha pedido. Sin embargo, hermano, el discípulo de Cristo está llamado, tú y yo estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y uno de esos rasgos del carácter de Cristo es la disciplina. ¿Es la qué? La disciplina. Hoy aprenderemos, hermano, 3 áreas en las que Jesús fue disciplinado, aunque tuvo muchas, hermano, toda su vida fue así. La primera es disciplina en lo espiritual. ¿Disciplina en lo qué? Disciplina en lo espiritual. Hermano, Jesús fue constante en todo, hasta el final. Jesús cumplió su misión sin abandonar el propósito del Padre. ¿Cuántos entienden y reconocen y saben que tenemos una misión en este mundo? Entonces, mira, fíjate bien, hermano, el Señor quiere que entiendas algo. Tú tienes que cumplir, ¿sí?, en tu trabajo, en tu escuela, ¿sí?, en tu casa, en todo donde tú te desarrollas, pero no tienes que olvidarte de algo bien importante: el propósito de Dios, el propósito del Padre. Jesús se disciplinó tanto espiritualmente que fue constante hasta el final. No se cansó, ¿sí? Fíjate lo que dice ahí en Juan 19:30, para entender un poquito más este punto acerca de la disciplina en lo espiritual de Jesús. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan 19:30 en Reina Valera 1960, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué? Consumado es. ¿Qué significa
consumado es, hermano? ¿Qué significa consumado es? Fíjate, la expresión consumado es, proviene del griego tetelestai, que significa la obra ha sido completamente terminada. ¿La obra ha sido qué? La obra ha sido completamente terminada. Él no estaba dejando nada pendiente, Él no estaba dejando nada inconcluso, Él no estaba dejando nada a medias. Cuando Él estaba diciendo consumado es, significa que la obra estaba completamente terminada. Jesús terminó exactamente aquello por lo cual había venido. Como carpintero, en su vida secular, donde quiera que él se desenvolvía antes de, vamos a llamarle así, servir de tiempo completo, vamos a llamarle así, como cuando él ya hace frente a Juan el Bautista y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Jesús empieza toda una travesía, pero en su vida secular, hermano, él era disciplinado. Jesús terminó exactamente aquello por lo cual había venido, sin descuidar una cosa, sin descuidar la otra. Él no abandonó toda la obra que él venía a hacer cuando lo empezaron a criticar. Él no abandonó la obra cuando se sintió cansado. Él no abandonó la obra cuando vino la oposición de los sacerdotes o aquellos grandes maestros de la ley religiosa. Escucha, hermano, Él no abandonó la obra cuando fue traicionado por Jesús. Tampoco abandonó la obra cuando el apóstol Pedro lo negó. Él no abandonó la obra cuando sus discípulos se estaban esparciendo, y mucho menos lo hizo cuando estaba en el huerto del Getsemaní en agonía. Por lo tanto, no lo hizo cuando llegó a la cruz, sino él permaneció. Y eso habla de una disciplina, habla de una perseverancia. ¿Cuántas cosas no tenemos que aprender de Jesús, hermano? Si nosotros somos criticados, si nosotros nos sentimos cansados, si hay personas que se oponen a nosotros, si alguien nos traiciona, si el día de hoy no salió el sol, si el día de hoy alguien nos hizo una mala cara, si estamos pasando por momentos difíciles, a veces nosotros terminamos dejando todo. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras emociones, ¿no? Pero el Señor quiere que seamos personas disciplinadas, que cuando comencemos algo, lo terminemos. Y es aquí donde nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es aquello que comencé y no he terminado? ¿Qué es aquello que comencé y no he terminado? ¿Y cómo ha sido mi vida? Constantemente dejo las cosas inconclusas, las termino, o me disciplino aún a pesar de todas las situaciones adversas que pueda haber a mi alrededor. Muchos hermanos comienzan a servir llenos de entusiasmo, pero hay algo que tienes que entender, hermano. Comenzar bien es importante, pero escucha, terminar bien es más importante. Entonces, en algunas ocasiones nosotros comenzamos en todo lo que hacemos, hermano. No solamente vamos a hablar de aquí en la iglesia, en todo lo que hacemos espiritualmente, comenzamos llenos de entusiasmo. Nos compramos la Biblia aquí a la más cara que encontramos por ahí, y empezamos, vamos a leer todos los días, y vas rayando los textos, ¿verdad? Algunos comenzamos predicando, vamos a llamar así, con ese fuego que quema, ¿verdad? De querer comunicar la palabra de Dios, y
poco a poco a veces vamos minando. Algunos comienzan congregándose y decir, Señor, yo voy a estar ahí. Y después empezamos a menguar. Algunos comienzan su tiempo de devocional, de oración, y empiezan a dejarlo pronto a un lado. Pero el paso de los años, hermano, el paso de los años, escucha bien lo que te voy a decir, el paso de los años demuestra quién desarrolló verdaderamente una disciplina espiritual en cuanto a todo eso de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo no es solamente el que comienza, es aquel que permanece y termina aquello que ha iniciado, y el ejemplo mayor es Jesús. Por eso él dijo, consumado es, todo está terminado, todo ha quedado concluso. Pero Jesús entendió una cosa, hermano, algo importante que nosotros debemos de entender. Para Jesús, escucha, hacer la voluntad del Padre era su prioridad. Te repito, para Jesús, hacer la voluntad del Padre era su prioridad diaria. Entonces, si nosotros queremos permanecer, si nosotros queremos terminar, si nosotros queremos permanecer hasta el final, tenemos que tener una prioridad. ¿Cuál es, hermano? Hacer la voluntad del Padre. ¿Hacer la voluntad de quién? Hacer la voluntad del Padre. Mientras nosotros no haya en nuestro corazón esto mismo que había en Cristo, de hacer la voluntad del Padre y sea una prioridad diaria, va a ser muy difícil que nosotros podamos permanecer, hermano. Juan 4:34, Reina Valera 1960, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Que haga la voluntad de quién? Del que me envió, y acabe su ¿qué? Su obra. Hermano, ¿cuántos saben que la comida física es bien importante? Aquel que diga que no, puede dejar de comer muy seguido y lo más seguro que en algún momento le va a dar anemia. Y después de eso va a venir la leucemia. Entonces, la comida sostiene la vida física, hermano. Escucha, la comida sostiene la vida física, pero obedecer al Padre sostiene la vida espiritual. Te repito, hermano, la comida sostiene la vida física, pero obedecer al Padre o hacer la voluntad del Padre sostiene la vida espiritual. Hermano, para Jesús la obediencia no era una actividad ocasional, no era que se paraba el dedo y decía, hoy quiero ser obediente. No, no era algo ocasional, era un estilo de vida que nos dejó el Señor a nosotros para poder imitar. Era una prioridad, pero algo bien importante, era su pasión. ¿Era su qué? ¿Cuántos han visto ahorita a los mexicanos ahí en el estadio Akron o en el estadio ahí en México, que antes era el estadio Azteca, o en el estadio de Monterrey? ¿Cómo lo ven ustedes, hermano? Voltea a ver al hermano que está a su lado, voltea a ver. Voltea a ver, no cobran. Un día de año que lo voltea. ¿Cómo los ven a ellos? ¿Cómo los ven a ellos llegando al estadio desde las 8 de la mañana, desde las 6 de la mañana, cuando el partido iba a ser a las 7 más o menos por ahí? ¿Cómo los ven ellos? ¿Tristes? No, ¿verdad? Dice Anita, no. ¿Cómo los ve a ellos, hermano? ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Hace rato cuando estábamos en la alabanza, yo me quedé por un instante volteando a ver todo el panorama, ¿verdad? Yo los veía tristes. Aquellos estaban apasionados, a lo mejor por un partido, ¿sí? Que a mí también me gusta, hermano. Yo le voy a ser sincero, empieza el partido y me pongo, pero digo, primero está mi Señor. ¿Sí? Porque gracias a Él vivo, porque gracias a Él
estoy, porque si Él me cierra la válvula del aire, pues se acaba todo, ¿verdad? Él está primero. Y yo los veía, hermanos. No sé si me equivoco, no sé si estoy mal, pero a veces nosotros convertimos todo eso en un ritual. Que no sé, hermano, yo no me atrevería a decirle si le agrada o no al Señor. Pero lo único que yo puedo ver en aquellos hombres que son del mundo, que están apasionados y hacen toda una serie de cosas para poder llegar a estar en el estadio en primera fila. No les interesa, no les importa lo demás, sino ellos quieren estar ahí. Ellos están apasionados, es su prioridad, es su estilo de vida. Y Jesús así era, hermano. No me refiero en cuanto al deporte, sino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está alimentando nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos hace sentir pasión? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos como prioridad? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos como un estilo de vida, hermano? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida? Ponte a pensar un poquito. ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué ocupa nuestros deseos? Y por lo tanto, ¿qué está ocupando nuestro tiempo el día de hoy? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro tiempo? ¿Por qué la pregunta, hermano? Porque aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida revela quién es realmente nuestro Dios. Muchos años atrás, cuando nosotros empezamos más bien a ver fotografías de muchos años atrás, tú te metes, por ejemplo, al Facebook, no sé, Casa de Oración México, Casa de Oración La Piedad, Casa de Oración Illana, etc. Sí, vamos a hablar de las casas de oración. Y tú ves las fotografías ahí de hermanos que están por ahí congregándose, pero se descubre algo doloroso después que empieza a pasar un tiempo. Muchos ya no están. Hay fotografías de local a local, muchos ya no están. Y es algo doloroso, hermano, porque algunos abandonaron, otros se enfriaron, otros se volvieron al mundo y otros dejaron de servir. No entendieron cuando Jesucristo estaba hablando consumado es este hombre disciplinado que, como decía el apóstol Pablo, someto mi cuerpo día a día. Pero ¿por qué se enfriaron, hermano? ¿Por qué abandonaron? Puede haber diferentes argumentos, ¿verdad? Porque el pastor nos hacía que nos durmiéramos, porque nos hacía mala cara, porque el hermano no me recibía con gozo. Diferentes, hermano, diferentes, pero el resultado fue el mismo. Terminaron abandonando, se enfriaron, se volvieron al mundo y otros dejaron de servir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Escucha, el entusiasmo, si tú llegas a un lugar y empiezas a ver que hay personas preparándose para correr y alguien te dice, ¿sabes qué? Te presto mis tenis y casaca y vente a correr, y tú empiezas a ver a los demás, ¿verdad?, que van a iniciar una carrera y tú dices, bueno, pues le voy a dar, pero resulta ser que te sabes, hermano. Al inicio, a la mitad o casi antes de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque corriste por el entusiasmo de participar en una carrera. Pero escucha, el entusiasmo puede hacerte que tú inicies una carrera, pero la disciplina puede hacer que tú termines esa carrera, que permanezcas, hermano. Esa disciplina. Por eso el Señor en Mateo 24:13 estaba hablando de aquel que persevera hasta el fin. Mas el que persevera hasta el fin, ¿qué? Este será salvo.
No porque tú a través de las obras puedas ganar la salvación, sino porque es una evidencia de que tú verdaderamente eres del Señor. La perseverancia siempre ha sido una evidencia, hermano, de una fe genuina. Fíjate lo que dice primera de Juan 2:9. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de quién, de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son todos, que no todos son ¿qué? De nosotros. Hermano, tú que eres de Cristo, tienes que permanecer. Tú tienes que ser disciplinado. Entonces, el permanecer requiere toda una disciplina. El seguir orando requiere una disciplina. El seguir congregándote requiere una disciplina. El seguir sirviendo requiere una disciplina. Escucha, hermano, el seguir creyendo aún en medio de diversas pruebas que vas a pasar requiere una disciplina. Y esto es por fe. ¿Sí? ¿O cuántos oran sin fe? ¿O cuántos se congregan sin fe? ¿O cuántos están sirviendo sin fe? ¿O cuántos pueden permanecer en medio de las pruebas si no tienen fe? Cuando yo leía el libro de los Hebreos, que es lo que ahorita estoy leyendo, ahí me estoy quedando en el 12 todavía, pero cuando leí el capítulo 11 decía por la fe, 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 por la fe. ¿Qué es lo que los movía, hermano? A orar, la fe. ¿Qué es lo que los mueve a congregarse? La fe. ¿Qué es lo que los mueve a servir? La fe. ¿Qué es lo que los mantiene en medio de las pruebas? La fe. Pero ¿qué hay en la fe? Disciplina. Disciplina. Por ahí estaba escuchando a un expositor del mundo. A veces utiliza mucho el nombre de Dios. No sé, he investigado bien si es cristiano o no es cristiano, pero después estaba hablando de la declaración. Pero cuando lo escuchaba decía, estaba creo en Guatemala dando una conferencia, dice, allá en Japón, dice, nosotros tenemos casas chicas. Dice, aquí los colombianos, los colombianos tienen casas muy grandes. Pero nosotros, dice, en nuestras casas solamente tenemos lo necesario. Todos los días tiramos algo. Y el colombiano, al igual que el mexicano, que ya no sirve la chamarra muy bien, que ya se manchó, dáselo a tu hermanito el más chico. Que ya se le dañaron las mangas, ahora hazlo chaleco. Que ya se dañó el chaleco, ahora hazlo trapo. Que ya se dañó el trapo, ahora hazlo estopa y no sé qué tantas cosas, hermano. O sea, todo se llega a reutilizar. Y dice, y en Japón son muy, muy ordenados en cuanto a todo eso, para no tener tirada a su casa las cosas que no sirven, se van desechando día con día. Dice, y aquí en el colombiano no. Él trata de almacenar, y muchas veces por causa de eso hay un desorden. O sea, no hay una disciplina, no hay una constancia, no hay una forma de llevar un orden en su vida. ¿Sí? Y él hablaba claramente de que no entendía por qué los países como Colombia, como México, que eran países que podían sobresalir más allá, ¿por qué los japoneses sí sobresalían? Que por qué tenían la marca Toyota, por qué tenían la Suzuki, por qué tenían... Empezó a nombrar toda una serie de líneas de coches y de otras cosas. ¿Por qué? Y dijo, por la disciplina. Por la disciplina. Hermano, hermana, ¿usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios? Disciplínese. Yo sé que tiene que orar, yo sé que tiene que pedir al Señor, sí. Pero si el Señor lo manda a hacer algo y usted no lo hace, entonces no estaría disciplinándose.
Cuando usted ve a los hombres de fe que están en Hebreos 11, hay algo bien importante que les dice el escritor a los Hebreos. Sí, no se sabe el autor quién fue, no sé quién fue el apóstol Pablo, no lo sé. Pero lo importante de ahí es que cuando habla y dice, tú tienes como un estadio de testigos, de hombres y mujeres que te están observando. Está solamente con una figura, hermano, no es que los demás nos estén viendo. Pero dice, imagínate un estadio donde la gente está alrededor y tú estás corriendo en ese estadio y la gente te está viendo, esos hombres de fe que fueron galardonados porque ya cruzaron la meta, porque ya ahora sí que llevaron esa carrera, ahora te están viendo a ti. Y te dice algo bien importante. Para tú poder terminar esa carrera, tu mirada no va a estar en los testigos. Ellos van a ser un ejemplo para ti. Tu mirada va a estar en Jesús. Tu mirada va a estar en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los qué? Los ojos en Jesús. Si tú lees todo ese capítulo y el capítulo 11, te vas a dar cuenta que estaba él utilizando una figura donde estos corredores estaban ahí. O tú eres el corredor, pero te dice, tus ojos deben de estar puestos en Jesús. ¿Por qué en Jesús, hermano? Porque Jesús, escucha, es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Aún dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. ¿Qué es esto, hermano? Es disciplina. ¿Por qué es disciplina? Porque tu mente día a día te va a decir, estás cansado, vas muy temprano, ¿para qué tanto vas a la congregación? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué llegas temprano? Esto es lo que te va a decir tu mente, tu corazón. Pero el Espíritu Santo te dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corre la carrera con gozo. Porque así lo hizo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. ¿Qué menospreció? Todo lo que iba a pasar, todo lo que había a su alrededor, ¿sí? La negación. Escucha, ¿y se sentó quién? A la diestra del trono de Dios. Hermano, nuestra mirada debe estar en Jesús, no en las personas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a poner la mirada en las personas, entonces no estás siendo disciplinado, porque el Señor te está diciendo, sé disciplinado y pon tu mirada en mí, o sea, en el Señor, no en las circunstancias, ¿sí? No en los problemas, porque cuando miramos solamente las circunstancias, hermanos, nos desanimamos. Por eso la fe no es por vista, no, la fe no es como Tomás quería ejercer su fe, yo quiero ver para creer, no. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, nos desanimamos. ¿Tú crees que Sara y Abraham no tenían grandes argumentos para poderse desanimar? Imagínate, ya estaban viendo los dos como pasita, ya no llegaba la regla a Sara. Imagínate cómo ellos iban a poder, ellos podían tener muchos argumentos, pero al final de cuentas, aún en medio de los errores, aún en medio de querer alcanzar el propósito que el Señor ya les había puesto o lo que ya les había prometido, aún en medio de eso el Señor le terminó hablando a Abraham como amigo y como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque se disciplinó, porque entendió, porque creyó. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo,
perseveramos, hermano. Cuando sabemos que todo lo hacemos para Cristo, perseveramos, y la disciplina no se nos hace algo impuesto, sino tenemos la mirada en Cristo y seguimos la carrera. Entonces, el sudario doblado nos recuerda que Jesús terminó la carrera. Y que así como Jesús terminó la carrera, nosotros también podemos disciplinarnos para terminar la carrera. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? ¿Cuántos están dispuestos a terminar la carrera? Entonces, la disciplina debe ser una constancia, una disciplina espiritual, ¿no? En medio de todas las circunstancias que puedan estar alrededor, no son las personas, no es lo que está a nuestro alrededor que define, sino es el Señor, hermano. Número 2, la disciplina en lo personal. ¿Cuántos somos disciplinados en lo personal, hermano? Escucha, Jesús vivió con orden, pero también con excelencia. ¿Cómo vivió? Con orden y con excelencia. ¿Qué es lo que qué evidencia tenemos de todo esto? Bueno, pues toda la palabra, ¿verdad? Todo nos habla de Jesús. Pero más exactamente, el sudario. Al momento en el cual Él resucita, no agarra y lo avienta como nosotros calcetines o mochones ahí en un rincón, que a veces quedan hasta parados, no agarra y llega, como llegar a trabajar y aventar las botas donde caiga. No agarrar y tirar la toalla donde sea, no, hermano. Fíjate qué importante es esto. Nosotros a veces, por querer supuestamente aventajar y ganar tiempo en algo, terminamos desordenando nuestra casa. La ordenamos en varios días y la desordenamos en unos minutos o hasta en segundos. Y el día de mañana estamos cansados porque estamos en una casa donde los que viven ahí somos muy desordenados. Yo ahorita se me vino a la mente un dicho del mundo que decía que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Habla de disciplina, habla de mantenimiento, habla de que si yo me estoy comiendo unas sabritas, un jugo, una Pepsi, una Coca, etc., yo no agarro y la tiro a la calle. Yo no debo de agarrar y tirarla a la calle, hermano, sino más bien de ponerla en su lugar, en el lugar donde va ¿qué? La basura. Entonces, el sudario puesto aparte revela orden, no está revelando desorden. Fíjate, Juan 26 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermano, cuando Pedro entró al sepulcro, encontró algo sorprendente. No había señales de desorden, no estaba el sudario hecho bola, no estaba el sudario tirado o mal doblado. No, hermano, el sudario estaba enrollado. Estaba enrollado, todo estaba en orden. Él miró y volvió a ver y todo estaba en orden. Aún después de la resurrección, aún después de la victoria sobre la muerte, el Señor nos estaba dando esta lección de orden. Y nosotros lo único que podemos ver de Jesús es que el orden no era algo ocasional, era una forma de vida.
nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Es un Dios de qué? Y fíjate lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 14:40. El apóstol Pablo tenía el entendimiento de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, todos, hermanos, los que narra el capítulo 12 de Corinto, todos tenían. Pero ¿qué crees, hermano? Eran muy desordenados. Se agarraban gritando de un lugar a otro, no había intérprete, hasta que tranquilos, háganlo todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden, dice en 1 Corintios 14:40. No, pero ¿qué? Si yo soy el que hablo lenguas, si yo soy el mejor trompetista de aquí, del grupo de alabanza, sí puedes ser el mejor trompetista. Pero si eres desordenado, tienes que hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando de todo esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos estaba mostrando el orden? Escucha, porque el desorden, te voy a decir una cosa, hermano, no glorifica a Dios. No glorifica el desorden a Dios. Pero el orden lo glorifica y está reflejando el carácter divino de Él. Hermano, tenemos un Dios de orden y Él quiere que nos ordenemos en todas las áreas de nuestra vida, porque todos necesitamos ordenarnos en diferentes áreas. Y es aquí donde debemos de entender que Jesús creció de manera integral. Bueno, para que entiendas un poquito esto, Anita, que tiene tiempo, por ejemplo, yendo a un gimnasio, ella sabe y ha visto y entiende que hay cuerpos desproporcionados, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se ven más grandes de un brazo que de otro, de una pierna que de otra. ¿Eso es por qué? Porque no trabajan una rutina que le llaman rutina integral, o sea, que trabajen todo su cuerpo, ¿sí? Ya sea de manera aleatoria, por segmentos, de empuje, de no sé cómo, no entiendo yo mucho acerca de todo eso, pero habla de trabajar todo el cuerpo de manera integral. Es para entenderlo así, donde trabajas todo tu cuerpo, todos los músculos sabidos y por haber de tu cuerpo, ¿verdad? Según sea lo que tú quieras lograr, pero vamos a hablar de un cuerpo integral. Jesús, hermano, creció de manera integral, escucha para entenderlo mejor. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, escucha, sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con quién, para los hombres. Mira, esto es lo que te decía. Cuando se refiere a que Jesús crecía en sabiduría, habla del desarrollo intelectual en su humanidad. En pocas palabras, Jesús crecía en conocimiento. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Cuántos no les causa ruido todo esto? Porque no podemos negar la deidad de Dios, pero tampoco no podemos negar su humanidad. Y tanto que el texto habla claramente que Él crecía en sabiduría, en pocas palabras en conocimiento. ¿Sí? En pocas palabras, ¿tenían que estudiar o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué lo veo así como que estuviéramos hablando acerca de una herejía? Nosotros sabemos que Jesús tenía dos, vamos a llamar así, la divina y la humana. En la divina, ni qué decir, ¿verdad? Estaba la omnisciencia, pero en la humana tenía que desarrollarse intelectualmente, o sea, crecer en sabiduría. Por lo tanto, tenían que leer, tenían que aprender, tenían que prepararse, ¿sí? Tanto que nosotros lo vemos en el templo. Ese es un ejemplo más claro. A los 12 años, cuando sus padres van y lo buscan y le dicen, hey, ¿por qué estás aquí? ¿A qué no sabes que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Y donde ellos dicen, ¿quién es este niño?
que hace estas preguntas y contesta de esa manera. ¿Sí? ¿Tenía preguntas? Sí. Entonces él crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura, hermano. O sea, se estaba desarrollando físicamente. ¿Sí? Estaba creciendo día con día como cualquier otro niño, como Mati. ¿Sí? Hermano, ¿cuántos saben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí saben? ¿Y cuántos saben que tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Mira, hermano, yo soy un testimonio de eso. Yo anteriormente, cuando estaba en la milicia, yo no me enfocaba a trabajar integralmente todo. No conocía al Señor. Yo crecía a lo mejor en estatura, vamos a llamar así, en sabiduría, pues no. En la gracia de Dios, pues tampoco. En la vida espiritual, tampoco. Sino, tal vez en aquel tiempo era solamente el desarrollo físico. Ese era enfocarme yo en eso. Pero el Señor quiere que sea algo integral, que no sea algo desproporcional. Y muchos de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, por eso salió el dicho de pastor sin panza, ¿no qué? No da confianza. ¿Por qué ese dicho, hermano? Porque fíjense bien, ya me voy a poner eso. Nosotros tratamos a veces de estudiar, estamos sentados, estamos hincados, estamos, ¿sí? Pero siempre en reposo. Entonces, por eso salió ese dicho, porque terminamos descuidándonos. Y si nosotros queremos crecer como Jesús de manera integral, tenemos que trabajar o cuidar nuestro físico. Y no te estoy hablando que te vayas al gimnasio, ¿no? Hay personas que no pueden hacer el gimnasio, que tienen que cuidar su alimentación. Yo, por ejemplo, te puedo decir, voy, pero no me sirve mucho porque le meto a mi cuerpo más de lo que quiero. Ese es el problema. O sea, ese es el problema. Y solamente estoy tratando de ilustrar cómo el Señor no quiere un cuerpo, vamos a llamar así, espiritualmente deforme, sino quiere un cuerpo integral, que sea sabio y que cuide también su cuerpo físico. ¿Cuántos de nosotros descansamos? ¿Cuántos de nosotros nos alimentamos bien? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo ejercicio, hermano? O nada más corremos cuando vamos a atascar de tortillas. Otro punto es gracia para con Dios, que es lo que Cristo estaba hablando. En pocas palabras, desarrollo espiritual, oración, tipos, ¿por qué no?, de ayuno, de leer la palabra de Dios, de tener comunión con el Señor. Eso es lo que Jesús hacía. Número 4, gracia para con los hombres. ¿Qué es la gracia para con los hombres? De desarrollo relacional. Si se relaciona usted con otros, le dicen, no me caen bien los hermanos de la iglesia. Si se desarrolla en esto. Si nosotros no desarrollamos en eso, entonces no estamos aprendiendo a amarnos, hermano. Y tenemos un brazo más grande que otro. Yo estaba sacando unas fotos de cuando estaba en el ejército, y por el enfoque de la fotografía, con el marino que estábamos, nos salieron yo le llamé las patas cortas, porque nos salió así el cuerpo de arriba bien grande y así los piececitos. Yo dije, ¿qué pasó ya cuando según yo iba a publicar? ¿Y qué pasó ya cuando la publiqué? ¿Por qué? Porque salió desproporcionada la parte de arriba y la parte de abajo. Y ya le dije a Jenny, alárgame las piernas, y ahora las hizo bien largas y bien delgaditas. Y no, mejor así déjame. Es que es una foto antigua, no creo que había como antes. Aquí son las fotos todavía que revelaban. Pero, hermano,
Nosotros no podemos como cuerpo de Cristo seguir creciendo desproporcionalmente. La gracia para con las demás personas se ve cuando nosotros aprendemos a amar a los demás, a perdonar y a servir. Entonces nos vamos a poder relacionar correctamente. Y Jesús no descuidó ninguna de estas áreas, hermano. La vida espiritual, hermano, no se construye con improvisación. Fíjate, Proverbios 24:27. Escucha: prepara tus labores fuera y disponlas en los campos, y después edificas ¿qué? Tu casa. Yo leí ese texto y dije, pero ¿qué quieres decir con esto, Señor? Que primero tenemos que preparar, ¿sí? Que después tenemos que construir. Aquí los que se encargan de hablar de la disciplina dicen que primero se organiza, ¿sí? Algo similar, y que después se edifica. Hace rato me decía Alexis, tenemos el pensamiento de ir para la piedad, y lo que está haciendo él es organizar y después construir, o organizar y edificar, ¿sí? Así es esto. ¿Por qué, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos salido buenos para la improvisación? De acuerdo a cómo vamos viendo las circunstancias, si tengo más tiempo, si tengo menos tiempo. Yo te lo puedo decir, es en cuanto a las enseñanzas. Hay una serie que el Señor puso de la familia, pero no se va a dar hasta que no se haga como se debe, hermano. Porque a veces andamos buscando y no terminamos. No es buena la improvisación, porque esa improvisación nos va a llevar a fracasar, a no cumplir con el objetivo. Y la disciplina es la que, hermano, produce la estabilidad que nosotros necesitamos para poder llegar a lograr aquello que queremos hacer, en este caso con las enseñanzas. Pero es aquí donde debemos de entender que Dios quiere creyentes responsables y no solamente creyentes emocionales. ¿Por qué? Porque Dios no solamente desea que oremos, no solamente desea que sirvamos o que cantemos, también quiere, escucha, hermano, que seamos responsables, que seamos puntuales, que seamos trabajadores, organizados, fieles en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el orden debe reflejarse, hermano. ¿Dónde? En el hogar, en las finanzas, en el ministerio, en el trabajo y en el servicio que nosotros damos, hermano. ¿Sí te fijas cómo nos hace falta disciplina? ¿Cómo está su hogar, hermano? Ahorita que se vino, ¿cómo lo dejó? ¿Hoy aventó todo y se vino? ¿O lo dejó acomodado? ¿Cómo lo dejó, hermano? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cuánto le debe al Coppel? No es por lo que le deba, ¿cuántos atrasos tiene con Coppel? ¿Cuántos atrasos tiene en Electra? ¿A cuánto les debe? En nuestro trabajo, hermano, llegamos temprano, no llegamos temprano, sí cumplimos con lo que nos están pidiendo. Y por último, en nuestro servicio. ¿Cómo es nuestro servicio? ¿Cómo lo estamos presentando delante de Dios? ¿Está siendo agradable al Señor porque somos personas disciplinadas? ¿O cómo lo estamos haciendo, hermano? Escuche, hermano, todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito, pero en ese propósito había disciplina. Juan 18:37.
Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. ¿Qué le dijo? Luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso, ¿qué? He nacido. ¿Para qué naciste tú, hermano? Para darle gloria a Dios, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito que tú tienes en este mundo? Si tú no tienes un propósito en este mundo, hermano, tienes que entender que Jesús tenía un propósito. Escucha, fíjate. Luego le dijo Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es la verdad oye mi voz. En pocas palabras, hermano, Jesús sabía quién era. Jesús sabía por qué había venido a este mundo. Jesús sabía qué había de hacer. Si nosotros vivimos sin propósito, entonces solamente estamos existiendo, ¿no? Si nuestra vida no tiene un propósito, entonces solamente estamos existiendo. Ya no le digo como decían en el ejército, ya decían una palabra diferente. Pero si nosotros no tenemos un propósito, no estamos yendo a ningún lado, ¿no? A ningún lado estamos yendo. Nos estamos levantando todos los días y estamos viendo todo como algo monótono de levantarnos, de irnos a trabajar, de desayunar, de comer, de cenar y de bañarnos, de ir a tal lado solamente. Pero si nosotros no vivimos con un propósito, solamente estamos existiendo por existir. Pero si vivimos con propósito, estamos viviendo para darle gloria a Dios. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Escucha, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Son malos. Pero es que yo nomás soy el que traigo las llaves de la iglesia, pues yo no sirvo mucho. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más que es injusto. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas o en las cosas que nosotros le llamamos pequeñas. En aquello que nosotros pensamos que es pequeño, Dios prueba ahí la fidelidad. Número 3, hermano. Disciplina en lo práctico. ¿Cómo somos nosotros en lo práctico, hermano? Jesús fue responsable y fiel en todo. Juan 17:4, escucha lo que dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, hermano, podía mirar al Padre y decir: yo he acabado. ¿Cómo nosotros podemos mirar al Señor y decirle: Señor, yo he cumplido? Tú me llamaste, me diste don, me diste un llamado, me diste un propósito, me diste todo lo que necesito para cumplir la obra. ¿Qué le puedes decir? ¿Yo estoy en ese proceso? ¿O he dejado todo a un lado? Hermano, esta declaración de Jesús habla que, en pocas palabras, nosotros debemos de terminar lo que el Señor nos ha pedido, que tenemos una responsabilidad y debemos de ser fieles en todo. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un rato, muchos comienzan proyectos, pero pocos llegan a terminarlos. Pero Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, terminó
porque la disciplina verdadera no consiste solamente en iniciar, consiste en concluir, hermano. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de que Jesús hasta el último momento fue fiel. Hasta el último momento fue fiel, ¿sí? Aún en la cruz, aún en medio del abandono, aún en medio de todo eso, no se rindió, no retrocedió. Su fidelidad permaneció intacta, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de parte de Él. Hebreos 3:2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando de la fidelidad de Cristo, hermano. Y esa fidelidad debe de convertirse en un modelo para nosotros. Nosotros debemos de aprender a ser fieles y entender que todo lo que Él hacía, lo hacía con excelencia, hermano. Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos, ¿qué? Hablar. ¿Pero qué dijo? Bien lo ha hecho todo. ¿Cómo lo hacemos nosotros, hermano? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo lo hacemos? Ahí se va. ¿O lo hacemos con excelencia? Cuando la palabra de Dios dice que bien lo ha hecho todo, se refiere a todo, no a algunas cosas. La excelencia caracterizaba a Jesús en cada área de su vida, en todo lo que Él hacía. Colosenses 3:23, el apóstol Pablo, fíjate lo que dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo para los hombres. No, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los que. Hermano, si tú eres una persona que ama al Señor, que sirve al Señor, eres un varón de Dios, eres una mujer del Señor, debes de ser caracterizada por hacer las cosas con excelencia, pero lo que te debe mover a hacer esas cosas con excelencia, con disciplina, es el amor que tienes para el Señor. Es porque entiendes que no lo haces para el hombre, sino lo estás haciendo para el Señor. Cuando servimos, debemos hacerlo con responsabilidad, con diligencia, porque no trabajamos para los hombres. ¿Para quién trabajamos? Para Dios. ¿Cuántos hemos comenzado en el ministerio? ¿Cuántos en algún momento hemos comenzado un discipulado, estudios bíblicos, proyectos, pero no hemos perseverado, ¿no? Último texto, hermano. Ya se nos fue el tiempo. Apocalipsis 2:10. Fíjate, hermano. Dice la palabra del Señor: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero escucha, hermano, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermano, vamos a orar. Vamos a
por su palabra. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que imitemos a Jesús y todavía más que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre eterno, porque cuando resucitaste, todas las promesas, Señor, se cumplían acerca de la salvación. Sin embargo, tu forma de actuar, tu forma de ser, nos mostró claramente, Señor, que tu disciplina, tu orden, de la cual tú quieres que nosotros aprendamos, una disciplina en lo espiritual, donde nosotros aprendamos a entender que tenemos que consumar todo aquello que nosotros realizamos para ti, Señor. Algo muy importante que nos enseñaste acerca de Jesús, que Él amaba hacer tu voluntad, que era una prioridad diaria. Cada vez que despertaba, en su mente estabas tú, Señor, y hacer tu voluntad. No era algo ocasional, era un estilo de vida. Padre, muchos no han perseverado, se han retirado, abandonaron, otros se enfriaron. Otros volvieron al mundo, otros dejaron de servir. Mas tú nos pides que nosotros perseveremos, que sigamos en comunión contigo, Señor, aún en medio de las pruebas, y que nuestra mirada, Señor, esté siempre en ti. Que no quitemos la mirada de ti, Señor, porque es ahí donde viene. Cuando vemos las circunstancias, los problemas, eso nos impide, Señor, terminar la carrera. Tú quieres que nos disciplinemos en lo personal. Y la muestra fue que Cristo vivió una vida de orden, de excelencia. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, no solamente es de reunión, Señor, sino es porque tú estás viviendo en nosotros. Y el carácter de Cristo se refleja en cada uno de nosotros, Padre. Tú quieres que lo hagamos todo decentemente y con orden, Señor. Que no nos movemos como la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones espirituales, todo lo que podía alguien anhelar para cumplir la obra del ministerio, pero eran desordenados, eran indisciplinados, Señor. Y tú claramente nos hablaste que el desorden no te glorifica, porque no está reflejando el carácter divino, mas aquel que es ordenado está reflejando el mismo carácter de Cristo. No quieres que crezcamos desproporcionalmente, Señor, sino quieres que crezcamos, Señor, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, Señor. Tú hiciste un cuerpo, no para que esté dividido, Señor, sino
se amen y pueda crecer integralmente, Señor. Padre, queremos vivir con un propósito, porque si no hay un propósito en nuestra vida, entonces solamente estamos existiendo. Queremos vivir con propósito para darte la gloria a ti, Señor. Quieres también que seamos disciplinados en lo práctico, y así como Jesús fue responsable y fiel en todo, que no dejó la obra incompleta, sino fue fiel hasta el último momento. No retrocedió, aún estando por subir a la cruz, sino todo lo hizo con excelencia, porque todo lo hacía para ti, Señor. Y eso es lo que tú quieres que nosotros entendamos, que todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos son para ti. El sudario dorado no es simplemente un detalle histórico, es en pocas palabras una predicación, un sermón que nos dice: Jesús vivió con orden, Jesús vivió con propósito, Jesús vivió con disciplina, Jesús terminó la obra. Y así mismo nosotros debemos de vivir con orden, con propósito y terminar la obra que Él nos ha encomendado. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos, por corregirnos, porque tú quieres, Señor, que nosotros hagamos tu voluntad. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Bueno, gracias, Diego. Señor, mi alabanza es para ti y cada una de las cosas, Señor,
Pero el día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, humillando nuestro corazón, Señor. Y anhelamos, Señor, hacer las cosas para ti, Señor, con excelencia, con amor, Señor, con disciplina, Señor. Anhelamos, Señor, que nuestra alabanza, Señor, sea una vida rendida completamente a ti, Señor. Hoy te cantamos a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi canto es para ti. Mi vida es para ti, Señor. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy brindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Dile al Señor, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Levanta tus manos y dile, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Canto es para ti. Hoy rindo mi vida a ti. Es para ti. Es para ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual pudimos adorarte, Señor, y aprender tu palabra, Señor. Tú confrontaste el día de hoy nuestros corazones, Señor, nos hablaste de corazón a corazón, Señor. Y hoy, Señor, anhelamos enderezar, Señor, nuestro caminar, Señor, para honrarte a ti, Señor, para servirte con excelencia, Señor. Damos gracias, Señor, y te damos honra con nuestras palmas, Señor, porque tú mereces todo honor y gloria. Voy a invitarte con alegría que te despidas del hermano con el cual no viniste y lo bendigas. Amén. Amén. Nos vemos el domingo, amado hermano. Bendiciones.